Bueno, vamos a hablar de las puntualizaciones previas del caso del hombre de los lobos. Este caso es sobre un joven que sufrió de un quebranto patológico a los 18 años a raíz de una infección por gonorrea. Cuando entró a tratamiento psicoanalítico varios años después, era una persona totalmente por completo dependiente e incapaz de sobrellevar la existencia. En su primera infancia cabe destacar que estuvo dominado por una neurosis, una perturbación neurótica, que se inició poco antes de cumplir los 4 años. Esto se produjo como una histeria de angustia, zoofobia, que luego se traspuso a una neurosis obsesiva referente a contenidos religiosos, y esto se ramificó hasta su 10º cumpleaños. Freud indica que en este caso él no va a escribir, no va a narrar cómo se produjo la enfermedad, ni su tratamiento, ni la curación, porque para él tenía un punto de vista, era irrealizable desde un punto de vista técnico e inadmisible desde un punto de vista social. A pesar de que el paciente lo incitó a hacerlo, él le pareció que no lo debía hacer. A pesar de que al no narrar todo completo se pierde el nexo entre la neurosis infantil y la enfermedad, y posteriormente la enfermedad definitiva, él plantea que la enfermedad solo es posible, o sea, que él solamente puede anotar la causa de la enfermedad basándose en que el paciente pasó largo tiempo en sanatorios alemanes y ahí fue calificado como, o sea, a él le dieron un diagnóstico cuando estaba en los sanatorios, le dijeron que él tenía insania maníaco-depresiva. Pero Freud plantea que esto fue como un diagnóstico erróneo, porque este diagnóstico concordaba más a lo que Freud vio del padre del paciente. En este caso, él tratará una neurosis infantil, que no fue objeto de estudio cuando la neurosis persistía, sino que solo 15 años después de que sucedió fue que estudiaron al paciente como tal. Esto en comparación a otras neurosis, esta situación ofrece ventajas y desventajas. ¿Por qué? Freud plantea que en un niño parecerá de confianza, pero el contenido no puede ser rico. Es decir, cuando se habla con un niño, él puede evocar, pero este contenido no va a ser netamente fructífero para el análisis psicoanalítico, ya que al niño, como es un niño, hay que prestarle al niño muchos pensamientos y palabras para así poder evocar pensamientos o evocar pensamientos. Pero que al evocar estos pensamientos, estos recuerdos, por más que sean profundos, podrían resultar impenetrables para la conciencia. En cambio, en el análisis de una persona adulta e intelectualmente madura, está libre de estas limitaciones, porque lo que diga puede hacerse consciente. Freud indica que el paciente a lo largo del estudio se atrincheró durante largo tiempo. Él tenía una postura inabordable. Era como dócil pero apático a la vez. Él comprendía y escuchaba, pero sinceramente no permitía aproximación alguna. Tenía como una barrera.
También Freud indica que su inteligencia estaba como cortada por las fuerzas, o sea, estaba como cortada por las fuerzas pulsionales que gobernaban su comportamiento en las escalas de las relaciones que le restaban. Por otra parte, vamos a proceder con el panorama sobre el ambiente del enfermo y su historial clínico. Sobre el historial clínico del paciente, plantea Freud que él era hijo de padres casados que vivían en matrimonio. Tenía una hermana mayor por 2 años. De los padres indica que la madre normalmente tenía afecciones abdominales y el padre sufría de desazón o depresiones. También tenía una nana o una aya que era la que los cuidaba, y su hermana mayor, ya comenté, de 2 años. Su hermana mayor era como vivaracha, inteligente, y era como más proactiva. Él recuerda que la nana o la aya era una señora anciana, inculta, pero le demostraba mucha ternura y era muy humilde la señora. Su hermana, en el caso se plantea que él le tenía peculiar miedo a un libro que tenía como en la superficie un lobo como o sea, el libro tenía como en la superficie un lobo como levantado, algo así. Él le tenía miedo a ese libro y la hermana particularmente siempre, o sea, la hermana disfrutaba mucho, por decirlo de alguna manera, metiéndole miedo con ese libro y verlo terrorificado, literalmente. Él planteó que él tenía, o sea, ese libro le daba particular miedo porque él sentía que el lobo se lo iba, o sea, que el lobo como que iba a venir y se lo iba a comer. Y la hermana disfrutaba asustándolo constantemente con eso. Él que se quedaba, o sea, terrorificado, literal. Por otra parte, él le tenía miedo a otros animales. O sea, animales grandes o pequeños, él le daba miedo. Él plantea que cierta vez él corría atrás de una gran mariposa, aproximadamente eso era cuando tenía 5 años. Él corría atrás de una gran mariposa con alas, y de pronto le entra tremenda angustia ante el animal, ya que, o sea, él la perseguía con el fin de agarrarla, pero llegó un momento que le entró mucho miedo y angustia, y ya con eso él desistió de perseguirla. Por otra parte, también sentía angustia por los escarabajos y las orugas, pero eran 2 actitudes totalmente diferentes. Él le tenía miedo a las angustias, o sea, le tenía miedo y angustia a los escarabajos y a las orugas, pero él se acuerda de que martirizaba a los escarabajos, o sea, que molestaba a los escarabajos y cortaba a las orugas en pedazos. También los caballos le resultaban, me imagino que le daban miedo también. Y que una vez fue al circo y cuando azotaban al caballo, él comenzó a gritar. Pero que en otras veces a él le gustaba azotar al caballo, o sea, como que son 2 conductas totalmente diferentes. Se plantea que esas actitudes contrapuestas, es decir, como te planteé, él le tenía miedo a las mariposas, pero las perseguía. Le tenía miedo a los escarabajos y a las orugas, pero molestaba a los escarabajos y mataba a las orugas. Los caballos no les gustaba que los azotaran, pero él los azotaba. Entonces, estas actitudes contrapuestas salieron como que a la luz en el análisis. También
él tenía una actitud que oraba mucho y en algunas noches él se acercaba a las imágenes que estaban en su casa y como que las tocaba. Él, pero cuando lo hacía, o sea, él se persignaba, se podía persignar varias veces en la noche, él oraba, él como que tocaba las imágenes en su casa, pero cuando él lo hacía se le venía como un pensamiento que él decía como que se lo mandaba al diablo, era que él decía como que Dios es caca, Dios es algo, o sea, cosas denigrantes referente a las imágenes. Otra obsesión o pensamiento obsesivo que tenía era que cuando veía alguna bolsa con estiércol o basura, el primer pensamiento que se le pasaba era como Santísima Trinidad. Tenía como esos pensamientos como que contrapuestos, tanto pensamientos obsesivos como esas actitudes. También se plantea que al inicio él tenía una buena relación con su padre, pero al madurar, al crecer, hubo como una relación no tan buena que digamos, porque él pensaba como que el padre tenía favoritismo por la hermana, entonces esa relación no fue muy buena. Más adelante se volvió muy dominante la angustia frente al padre y más o menos en el 8º año desaparecieron todos los síntomas, o al menos no eran tan constantes, o sea, aparecían de vez en cuando, algunas veces. Pero al fin el mismo enfermo planteó que todo mejoró en base al influjo de los maestros y educadores que reemplazaron a las personas del sexo femenino que encargadas de su crianza. Freud plantea que emergieron sueños que no fueron posibles, o sea, no fue posible como explicarlos acabadamente. El joven en la etapa de la pubertad soñaba con la hermana, como que desvestía a la hermana y le quitaba como el velo o la ropa y esas cosas. Freud plantea que solamente se podría tratar de fantasías que el soñante, el sujeto, había formado en la pubertad. En el transcurso del análisis surgió un golpe, o sea, algo podemos decir sorprendente, es que el paciente se acordó que cuando estaba más pequeño, su hermana, o sea, él estaba más pequeño, cuando vivían todavía en la primera finca, su hermana lo había incurrido en manejos sexuales. El primero sucedió, o sea, el primer recuerdo fue que los niños estaban como en el baño, estaban ahí, y la hermana mayor le dijo como que enseñémonos la cola. Posteriormente, en primavera, fue algo como que más sustancial. Fue una época donde el padre estaba ausente y la madre estaba en trabajos con la vecina X. Estaba con labores del hogar, me imagino. Él indica que la hermana le dijo cosas inconcebibles. Que primero la hermana le agarró el miembro, jugó con y tras a eso, o sea, después de eso, le comenzó a decir cosas inconcebibles sobre la nana, o sea, sobre la niñera, por decirlo de algunas. La hermana le dijo como que la niñera hacía esas cosas con el jardinero y que lo ponía, me imagino que en una posición, no sé, y que lo ponía, o sea, como que le daba la vuelta y le tocaba los genitales. Entonces esto dio a entender que por qué las fantasías, o sea, por qué esos sueños. Se plantea que el paciente al tener estas fantasías, él
él en vez de rechazarlo, realizó un proceso opuesto como de deseo. Y al querer él generó como algo, o sea, como deseo, y en vez de tomar una actitud pasiva, él tomó una actitud agresiva, y por esta razón fue que generó esa furia hacia hacia la tradición hogareña. Bueno, otra parte se plantea que él siempre vio a la hermana como una competencia porque los padres como que la halagaban mucho y a él lo tenían como que el que tiene la neurosis. Entonces, después de que cumplió los 14 años, como que mejoró su relación con su hermana. Buenas tardes, mi nombre es Sammy López y a mí me corresponde hablarles acerca del sueño y la escena primordial. El sueño dice así: he soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana. Frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé y de noche. De repente la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana estaban sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y me despierto. Él se despierta y le cuesta trabajo, le cuesta un tiempo asimilar de que él estaba soñando y que no había sido en realidad, dado a que la imagen que él tuvo era totalmente nítida y vívida. En el sueño, la única acción que hubo fue el abrirse la ventana, pues los lobos estaban sentados tranquilamente y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol. Ellos estaban sobre el árbol y lo miraban atentamente, dirigían al chico toda su atención. Todo esto ocurre en el sueño. Él dice que él cree que este fue su primer sueño de angustia. Él tenía entre 3, 4 o 5 años. Entonces, desde entonces, él dice que hasta los 11 o 12 años, él tuvo miedo todas las noches, todos esos años, tuvo angustia de ver algo terrible en sus sueños. Entonces, él siempre relacionó este sueño con un recuerdo que él tiene de sus primeros años de infancia, en el que él tenía una angustia muy intensa ante la imagen de un lobo que estaba ilustrado en un libro. Con esta imagen del libro, su hermana mayor, lo molestaba usualmente por cosas de niños, me imagino. Le enseñaba la imagen y él lo que hacía era ponerse a gritar. En la ilustración del libro que él le tenía miedo, el lobo estaba en posición erguida, con las zarpas extendidas, las orejas tiesas, así como avanzando con una de sus patas traseras, así como soñó los lobos en el sueño. ¿Por qué los lobos eran blancos en el sueño? Bueno, esto lo lleva a pensar a él que se relaciona con las ovejas de la finca. Su papá usualmente lo llevaba a una finca a inspeccionar en donde estaban las ovejas, y las ovejas, bueno, eran blancas. Entonces, justo antes del sueño, se expande una peste. Sí, una peste entre las ovejas. Y bueno, a pesar de que se hizo el intento por salvarlas vacunándolas y todo esto, las ovejas murieron muchas ovejas. ¿Cómo llegan los lobos a subirse al árbol? Bueno, cuando se le hace esta pregunta, ¿cómo los lobos se suben al árbol? Sobre esto se le ocurre una historia que solía contar su abuelo, que él escuchó contar a su abuelo. Él no recuerda si esto fue antes o después del sueño. Y bueno, he aquí la historia. Decía: un sastre está sentado en su cuarto dedicado a su labor. De pronto la ventana se abre y salta adentro un lobo. El sastre le pega siguiéndolo con la vara. No, lo toma por el rabo
y se lo arranca, de modo que el lobo sale corriendo aterrorizado. Tiempo después el sastre se interna en el bosque y de repente ve acercarse una manada de lobos, de los que se refugia subiéndose a un árbol. Al comienzo los lobos se desconciertan, pero el mutilado, que está entre ellos y quiere vengarse del sastre, propone que se monten uno sobre el otro hasta que el último alcance el sastre. Él mismo es un lobo viejo y vigoroso. Quiere formar la base de esta pirámide, así lo hacen los lobos, pero el sastre a todo esto ha reconocido a su castigado visitante y exclama de pronto como aquella vez: «Toma al viejo por el rabo». El lobo rabón se aterra con este recuerdo, sale disparando y los otros caen dando tumbos. En este relato del abuelo, aparece el árbol, el cual están sentados los lobos en el sueño. Pero aparte este relato contiene un anudamiento inequívoco de castración, al complejo de castración. El lobo viejo fue privado de su rabo por el sastre. Entonces los rabos de zorro que aparecen en el sueño son entonces estas compensaciones de rabo, estas compensaciones por la falta de rabo que relataba el abuelo en su cuento. Entonces, ¿por qué hay 6 o 7 lobos en el sueño de este muchacho, del niño? Esta pregunta hace caer en duda a Freud, porque él se pregunta si la verdadera imagen angustiante pudiera en verdad ser un reflejo del cuento de la Caperucita Roja. Por tanto, tenía que encontrarse otro cuento en el recuerdo de la imagen. Se me olvidó mencionar que el cuento con el que la hermana lo sabía molestar, en donde él se le despertó esta gran angustia por la imagen del lobo ilustrada en ese libro, era de la Caperucita Roja. Pero en el cuento de la Caperucita Roja solo aparece un lobo. Entonces, ¿por qué en el sueño de él aparecían 6 o 7 lobos? Entonces aquí Freud se pregunta si verdaderamente sería solo este cuento el que hizo que saliera toda esta angustia y provocara que salieran 6 o 7 lobos en el sueño del muchacho. Entonces él mismo descubrió enseguida que podría tratarse de otro cuento que se llama El lobo y los 7 cabritos. En esta se encuentra el número 7, pero también el número 6, pues el lobo se había comido 6 de los cabritos y el 7º cabrito se había escondido en la caja de un reloj. También el color blanco aparece en esta historia porque el lobo se llena la patita de harina para que los cabritos no lo descubrieran. Entonces, por mucho, los dos cuentos se relacionan, tienen mucho en común, tanto el de la Caperucita Roja como el del lobo y los 7 cabritos. En ambos se encuentra el devorar, abrir la panza, y aparece un árbol y toda esta serie de características que tiene el sueño del muchacho aparecen en estos dos cuentos ilustrados. Entonces hasta acá nos hemos fijado en este nexo que tiene el sueño con ambos cuentos. Entonces la impresión de estos dos cuentos produjeron en este niño soñante que se exteriorizara una auténtica zoofobia, y lo más particular o singular de este caso es el hecho de que el animal que causa angustia no es accesible a la percepción, así como puede ser un caballo o un perro, sino que solo se le conoció a este animal por medio de un relato de un cuento ilustrado. Eso es lo más particular del caso de este muchacho, de que tenga esta zoofobia por solo un cuento y una ilustración. Entonces, si en el paciente, es decir, en el chico soñante, el lobo no fue más que un primer sustituto del padre,
cabe preguntarse si el contenido secreto de los cuentos sobre el lobo que devora los cabritos y el de la Caperucita Roja es otro que la angustia infantil ante el padre. Entonces, la angustia de él frente al padre habría sido la más intensa fuerza motora para contraer su enfermedad. Y la actitud frente a cada sustituto del padre gobernaba su vida, así como su conducta en el tratamiento. Entonces ahí vamos a meternos o adentrarnos más en la interpretación del sueño que conseguir los nexos. Entonces, los dos aspectos del sueño que le causaron la más máxima expresión fueron dos: el total reposo e inmovilidad de los lobos, y el segundo fue la tensa tensión con que todos ellos le miraban al chico. También parecía digno de tratarse la duración de sentimiento de realidad que tuvo el chico después de haber soñado. Este sentimiento de realidad posee su respectiva intencionalidad y nos asegura que dentro de este material latente del sueño hay algo que reclama realidad efectiva en el recuerdo. Es decir, el sueño se refiere a un episodio ocurrido de hecho y no meramente fantaseado. Entonces, lo que sucedió en esa noche en donde se activó el caos de las huellas de las impresiones inconscientes fue la imagen de un coito entre sus padres. Y bueno, a partir de ahí se estableció la edad, o sea, se tuvo que establecer la edad en la que el niño hizo la observación del coito entre sus padres. Se estableció una edad aproximadamente de entre 1 año y año y medio. Entonces, luego, después de la observación de este coito, se repitieron, empezó a padecer de malaria. El niño empezó a padecer de malaria, que se repetía diariamente a ciertas horas del día. A partir del 10º año, él estuvo sometido a depresiones temporarias que empezaban después del mediodía y culminaban a eso de las 5 de la tarde. Este síntoma que estamos hablando ahorita persistía aún en la época del tratamiento analítico. Entonces, más o menos se presume que a las 5 de la tarde el niño tendría la fiebre más intensa a esa hora, o fue la hora de la observación del coito entre su papá y su mamá. Entonces, bueno, cabe analizar si el niño vio el coito entre sus padres. Cabe analizar cuál fue la posición en la que vio él a sus padres teniendo el coito. Entonces, pues sí, entre el análisis con este paciente, él opinó que quizás la imagen del lobo erguido pudo haberle recordado a la del padre durante la escena primordial construida. Esta imagen se convirtió en el punto de partida de ulteriores efectos angustiantes. Esa postura que el padre tenía durante el coito con su mamá. Otra cosa que también llamó bastante la atención es que él, al llegar a la vida a su madurez, en su vida amorosa, tenía unos ataques de enamoramiento sensual compulsivo que emergían en enigmática secuencia y volvían a desaparecer. Entonces desencadenaban en él un incremento de energía aún en estos tiempos en los que él se encontraba inhibido.
en los demás terrenos. Entonces, a partir de la pubertad, él sintió como el mayor encanto por las mujeres grandes y llamativas nalgas. Otro coito que no fuera desde la parte de atrás apenas le deparaba goce o placer. Entonces, según las expectativas que se concibieron hasta aquí, el sueño estaba destinado a exhibir ante el niño la imagen de satisfacción sexual por el padre, según le habían visto en aquella escena primordial. Y como arquetipo de la satisfacción que él mismo anhelaba del padre, ahora bien, en vez de esta imagen emerge el material de la historia que su abuelo le había contado poco antes. El árbol, los lobos, la falta de rabo, en forma de sobrecompensación de las colas frondosas de los supuestos lobos. Aquí nos falta un nexo, un puente asociativo que lleve desde el contenido de la historia primordial hasta el de la historia del lobo. Entonces, de nuevo, esa conexión es dada por la postura y solo por ella. En el relato del abuelo, el lobo rabón pide a los otros que monten sobre él. Mediante este detalle del cuento, despertó en él el recuerdo de la imagen de la cena primordial, es decir, del coito entre su mamá y su papá. Y por este camino, el material de esta última pudo ser subrogado por el de la historia del lobo, al par que el número de 2 de los padres era sustituido convenientemente por la multiplicidad de los lobos. El contenido del sueño experimentó un nuevo cambio cuando el material de la historia del lobo se adecuó al contenido del cuento de los 7 cabritos, tomando prestado el número 7. Entonces, la migración del material, es decir, la escena primordial, la historia del lobo y el cuento de los 7 cabritos, es reflejo del progreso del pensamiento en el curso de formación del sueño. Es decir, añoranza de la satisfacción sexual por el padre. Y otra que está condicionado a la castración, angustia ante el padre. Entonces, ahora ha quedado esclarecido en todas las partes del sueño de angustia de este niño de 4 años. Entonces, aquí Freud pudo abreviar la exposición de la exposición del afecto patógeno, de la escena primordial y de la alteración que provocó en el desarrollo sexual del paciente ulterior despertar de esta escena. Más adelante se nos volverá claro que de la escena primordial no partió una única corriente sexual, sino toda una serie de ellas, directamente una fragmentación de la libido. Entonces, antes ha supuesto él que el proceso observado fue un acto violento, solo que este acto violento no armonizaba con el rostro de satisfacción de la madre. Entonces él debió haber reconocido que se trataba de una satisfacción y no un acto de violencia. Entonces la angustia que padecía este niño era simplemente una desautorización del deseo de satisfacción sexual por parte del padre. Aspiración, esta última que le había sido instilada por el sueño. Su expresión de ser comido por el lobo no era más que una transposición regresiva del deseo de ser poseído sexualmente por el padre. Vale decir, de ser satisfecho del mismo modo que la madre. Su última meta sexual, la actitud pasiva hacia el padre, había sucumbido a una represión, un esfuerzo de desalojo por estos pensamientos, y reemplazando la angustia ante el padre en la forma de fobia al lobo. Entonces, él lo que hizo fue reemplazar esta angustia que él sentía por el papá
por una fobia hacia el lobo de la ilustración. Todo esto fue como una serie de asociaciones que inconscientemente él realizó. Ahora bien, bueno, vamos a hablar acerca de algunas discusiones que se establecieron después de puntualizar el caso del niño del hombre de los lobos. Entonces, antes consignó Freud que se considerara sin duda alguna improbable que un niño a la tierna edad de 1 año y medio sea capaz de recoger la percepción de un proceso tan complicado y conservado de manera fiel en su inconsciente. El segundo es que a la edad de los 4 años le sea posible elaborar con posterioridad hasta llegar a entenderlas, esas impresiones así recibidas. Y por último, que mediante algún procedimiento pueda lograrse hacer consciente de una manera coherente y convincente una escena vivenciada y comprendida en tales circunstancias. La concepción de esas escenas de la primera infancia, como nos las brinda un análisis exhaustivo de la neurosis, como en nuestro caso, por ejemplo, no serían reproducciones de episodios reales a los que fuera atribuible la formación de un síntoma a futuro, sino unas formaciones de la fantasía cuya incitación proviniera de la madurez, que tuvieran destinadas a procurar cierto simbolismo o deseos e intereses reales. Estos recuerdos inconscientes no tienen por qué ser siempre verdaderos o reales. Pueden serlo, pero a menudo estos recuerdos están dislocados respecto a la verdad, impregnados de elementos fantasiosos o fantasiados de manera en un todo semejante a los llamados recuerdos encubridores, que se han conservado espontáneamente. Escenas como las del paciente de Freud, que es el niño soñante, de una época tan temprana y de semejante contenido, no son por lo general reproducidas como recuerdos, sino que es preciso colegirlas, construirlas paso a paso y laboriosamente a partir de una suma de indicaciones. El soñar también es una manera de recordar, sometido a condiciones nocturnas y de las formaciones del sueño. Por este retorno en el soñar, me explico que en los pacientes mismo se forme poco a poco un conocimiento, un convencimiento cierto de la realidad de esas escenas primordiales, un convencimiento que en modo alguno le va en saga al fundado en el recuerdo. El caso que tratamos aquí con todo detalle, cuyo carácter radica en que la neurosis luego contraída le procedió una neurosis de la primera infancia. Si alguien pretendiera desautorizarlo, pareciéndole que la zoofobia no posee entidad suficiente para reconocerla como una neurosis en sí misma, se debería de anticiparle que a esa fobia siguieron unas acciones y unos pensamientos obsesivos. Que un niño contraiga una neurosis en su 3er y 4er año prueba sobre todo que las vivencias infantiles son capaces por sí solas de producir una neurosis sin que para ello haga falta la huida frente a una tarea planteada por la vida. En nuestro caso, la escena primordial contiene una imagen de comercio sexual entre los padres,
en una postura particularmente propicia para ser observada. Entonces, ahora bien, ello no probaría nada en favor de la realidad objetiva de esa escena. O sea, los efectos de la escena se representarán en algún momento en su vida posterior. En tal caso, pudo haber adquirido las impresiones, representaciones y conocimientos que luego mudó en una imagen de fantasía, proyectándola retrospectivamente sobre su infancia y adquiriéndola a sus padres. Entonces, es posible que el niño en sus primeros años de vida, en estos paseos o inspecciones que les llevaba a hacer su papá a la finca, el niño haya observado un coito entre animales. Pudo haber sido entre las ovejas o cualquier otro animal. Esto se asocia también con este recuerdo que el niño tiene del coito entre sus padres. Él pudo haberla herido, ese recuerdo de los animalitos en coito, él pudo haberla herido a sus padres pensando, creyendo que este recuerdo había sido del coito entre sus papás, y es muy particular por la posición, porque los padres tenían una posición como lo hacen los animales. Entonces pudo haber sido esto, que el niño haya fantaseado a medida que se hacía adulto o crecía, el niño haya traspuesto esta imagen que vio en los animales hacia sus padres. Entonces se creó toda esta angustia hacia su papá, el complejo de castración y toda esta situación que el niño padecía. Entonces, bueno, es parte de mi análisis, es lo que más o menos comprendí del caso del hombre de los lobos, y esto es todo. Muchas gracias.